Muy buenas. Hoy vamos a enseñar a hacer unas figuras alrededor de la piedra. Entonces esto es la parte que está todo tejido ahí alrededor y es el engarce normal que tenemos ya en la página y así pueden ver otras cosas más que podemos también eh, tener todos los detalles que están cerrados aquí alrededor. Entonces todo esto ya está explicado en los engarces normalmente. Entonces, esta es la parte superior donde están los hilos largos que he dejado normalmente para hacer el collar. Y aquí siempre me van a quedar los 4 hilos largos que tengo para hacer este trabajo. Entonces lo vamos a tomar de esta manera. Aquí está la parte superior, lo cual sería así, pero lo vamos a trabajar así. En este caso, para empezar y de ahí vamos haciendo los patrones. Entonces, lo que más importante es el inicio. Una vez que está cerrado aquí arriba, dividimos todo a la mitad. Todo tiene que ir dividido a la mitad, hasta el final, más que todo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es lo más importante en este trabajo. Ok, entonces esta es nuestra guía, el primer hilo que está en el medio, ese sería de aquí, pero la mitad. Entonces esta mitad, este es mi medio, el primer hilo, el que está allá atrás teje de dos en dos. Ok, entonces el otro lado igual lo mismo, teje de dos en dos. El primero es mi guía, cruza para este lado, el de atrás que viene es mi guía, cruza por debajo y teje para este lado. Ok, entonces así vamos tejiendo más o menos de esta manera, de dos en dos. El primero es mi guía, el segundo por debajo, teje normal de esta forma. Ok, vamos a ponerlo un poco más amplio. Ok, primero mi guía, segundo teje de esta manera, así, de dos en dos, cada vez, hasta el centro. Tenemos que tener en cuenta una de las cosas más importantes. No es tan importante tener todos los hilos eh, una cantidad exacta para este diseño. Lo que necesitamos es tener pares. Si tenemos impares, yo también lo voy a enseñar a solucionar ahora, pero lo importante es tener pares, en el cual yo tengo la misma cantidad de pares aquí. Ok, entonces, esto fue que tejí de esta mitad hasta esta mitad. Aquí es exactamente la mitad. Ahora voy a dar la vuelta. Ahora va a ser el mismo efecto, digamos, pero lo contrario. Ahora va con la otra mano. Este es mi guía. Este es mi guía. El que teje es el de aquí, por debajo. Ok. Entonces, ahora voy de dos en dos de la misma forma. Este es mi guía, el primero, y el que teje es el de atrás, por debajo. Ok, así, rápidamente. Entonces, la figura va dentro del mismo patrón y el mismo orden. Ok. Entonces todo va con el mismo esquema de dos en dos hasta el medio. Ok. Entonces todos tenemos que respetar en esta parte que es la parte básica el mismo orden. Ahora, lleguemos hasta esta mitad y supuestamente este aquí se nos va a juntar aquí porque es mitad, mitad y estos, los hilos se están mirando ahí, en esta parte así. Ok. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando agregamos el hilo normalmente, lo que tenemos que hacer
es que cuando empezamos a tejer, el hilo que nos va a bajar va a tener que volver a subir, o el hilo que hacemos subir o tiene que bajar hacia este lado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que el hilo nos quede en una posición donde normalmente nosotros vamos a tener que terminar la figura. Entonces yo voy a empezar de aquí hacia aquí abajo y de aquí abajo hacia aquí arriba. Entonces voy a poner un hilo, más o menos voy buscando el hilo que me coordina para esta piedra. A ver, este azul no, este turquesa tampoco. Vamos a poner un hilo que le vaya perfecto a esa piedra. Bueno, este verde combina bastante bien con el negro y va directamente con esa piedra también. Entonces el largo y corto de este hilo es más o menos 2 metros. Ok, y la piedra estaba engarzada con un hilo más o menos de unos 40 centímetros, y lo que me queda son estos hilos de aquí, porque este hilo no, o sea, lo que se teje alrededor no es mucho, es simplemente unos cuantos nudos. Lo que más se utiliza hilo es en engarzar la piedra. Ok, de ahí no hay mucho más, nada de trabajo en esto. Ahora yo agrego mi hilo aquí. Ok, del medio igual. Entonces de aquí yo comienzo a tejer uno por uno todo alrededor. Ok, entonces comienzo a hacer el tejido normal y voy tejiendo todo hasta el final del centro. Bueno, los que no conocen todos mis trabajos o no hayan visto lo que son mis trabajos, los invito a que vayan a visitar tanto en Facebook y en Instagram. Y aquí lo que estoy dejando en el YouTube, más que todo, ustedes pueden ver trabajos, son trabajos mucho un poco más avanzados a lo que se encuentra normalmente en los videos. Lo que yo enseño más que todo es a hacer formas y patrones de mi trabajo, donde más o menos ya muchos años he ido desarrollando. Son técnicas que más o menos yo manejo. Algunas cosas que voy creando siempre voy tratando de ponerle unos detalles que cambian el formato de trabajo. Entonces eso es lo que yo hago. Entonces también hago videos en directo, que también pueden entrar a verlo tanto en Instagram y en Facebook. Pronto vamos a hacer directos también aquí en YouTube. Estamos trabajando en ello para poder hacer los directos en YouTube, que es un poco más complejo. Entonces aquí les voy preparando muchos más diseños y ustedes pueden también ver más diseños directamente entrando a ver el canal. En Instagram lo que hacemos son vídeos en directo de pulseras y diseños que hacemos en el momento. No trabajamos con bases, sino vamos creando todo en el momento. Y en Facebook lo que enseño, hay dos diferentes lugares que enseño, uno es a crear en el momento improvisando, y otro es que la otra página es lo que ya voy enseñando, cosas que ya se ven comúnmente, pero corrigiendo los detalles para poder hacer que los trabajos se vean mejores. Eso es la única diferencia. A ver, seguimos esto hasta el medio. Entonces están todos invitados a que puedan ver los diferentes trabajos que tengo, y si están interesados en ver diseños más elaborados con ideas más complejas, eso lo tengo en mi Facebook personal. Ahí pueden ver todo lo que yo trabajo y ahí tienen para ver bastantes colecciones. No es una sola ni dos, hay muchas colecciones ahí.
Entonces aquí ya llegué hasta la mitad, todavía no cierro este ni tejo este todavía, lo dejo ahí. Este es mi medio, ok. Entonces ahora vamos a ir al otro lado. Entonces el otro lado hago lo mismo, pero ahora tejo todo por este lado. Entonces estamos tejiendo mitad por la derecha, por la izquierda y mitad por la derecha. Y así se trabaja. Yo trabajo de esta manera por una sola razón. Ahora cuando ustedes vean cómo se van descartando los hilos o cómo se van moviendo los hilos, ahí van a ir entendiendo más que todo el trabajo. Ahora les explico. Yo empecé aquí en medio, agregué aquí en medio y ahora voy a tejer esto bien pegado aquí y voy a tejer hasta el otro lado. Este es un esquema de orden matemático más que todo y que voy tratando de explicar siempre los esquemas que voy creando. Entonces las divisiones son exactas cuando en ejemplo explico este engarce de aquí y lo que yo explico es cómo cerrar la figura y hago que ustedes puedan ver la diferencia. Entonces yo lo que explico son los detalles para qué sirven todos estos esquemas y les recomiendo ver los otros videos, por ejemplo, para poder hacer otras figuras, porque ahí tenemos muchas figuras por crear y muchas figuras por seguir aprendiendo. A mí me gusta inventar figuras y es lo que yo siempre hago, crear formas. Los que ya conocen mi trabajo saben de lo que estoy hablando y más o menos ya también pueden ver la diferencia entre mi trabajo y la diferencia que hay en algunos lugares. Mi trabajo está más dedicado a crear cosas. Y siempre explico estos detalles porque antes, por ejemplo, muchas veces me pedían que haga los videos o que haga tutoriales con fotos, y lo cual en fotos no se puede explicar todos estos detalles, o sea, no se puede hacer foto cada cosita, toma mucho más tiempo que estar haciendo un video, y antiguamente no existía la tecnología para hacer videos de esta calidad como se hacen ahora, ¿no? Tengo videos con más alta calidad, también los puedo preparar, pero en este momento que el internet está bastante bajo, vamos en esta calidad todavía. También me pueden escribir en privado directamente en mi Facebook personal con el mismo nombre que tengo. Ahí pueden preguntarme y consultarme de cualquier cosa. Si tienen alguna idea en especial o quieren algún diseño en especial, también se los puedo preparar. Y lo otro, que también doy cursos privados, donde son cursos más avanzados para poder hacer cosas más complejas. La enseñanza es también por video, pero son con detalles mucho más complejos en todo, tanto trabajo, el diseño, formas. Y si hay algo que no entiendes dentro del trabajo o la elaboración, también volvemos a rehacer el video y lo explicamos bien. Ok, en esta parte de aquí yo ya tejí todo alrededor, tanto derecha e izquierda, todo alrededor. Llegamos aquí, esta es la parte inferior, la parte baja de donde hemos empezado. Empezamos así, cerramos aquí. Entonces aquí vamos a poner un poco más de cerca. Ahí, listo. Aquí miren, primer nudo, esto creo que ya mucha gente lo conoce en mi trabajo. Primer nudo normal aquí, y segundo nudo se hace y no cierra, queda ahí. El otro igual, primer nudo normal, segundo nudo se hace y no cierra. Ok, ahora esta punta del lado derecho pasa por este agujero de la izquierda, esta punta del lado izquierdo pasa por este agujero del lado derecho, así. De la izquierda pasa por el agujero del lado derecho, la punta, y sale así.
Y ahora hacemos el otro lado. Esta punta de aquí sale por el lado izquierdo y se queda así, miren, así. Ahora simplemente ajustamos y ajustamos y esto ya junto ahí. Ok, entonces ahora lo hacemos más grande. Listo. Ahora yo lo único que hago es juntar estas puntas, pero voy a tejerlo como si estuviera tejiendo al revés. Voltearía el tejido y lo tejería, pero como yo sé manejar el nudo, no necesito voltearlo y lo hago. ¿Por qué lo tengo que hacer así al revés? Porque esta unión, como al ser las dos terminaciones, si yo lo hago montar uno sobre otro, va a quedar así. Se va a ver qué lado está tejido. En cambio, este tejido así al revés no se ve. Se ve como si estuvieran los dos uniéndose así. Porque normalmente quedaría así o así. Pero estamos haciendo que quede así. Una unión. Ahora este verde, primer nudo teje normal sobre estos dos que se unieron. Y el otro lado otra vez más, pero sin cerrar. Ahí, el otro lado igual, tejemos normal. Otra vez más sin cerrar, miren. Ok, ahora este hilo de aquí, esta punta pasa por este agujero, lo mismo que hicimos antes. ¿Por qué? Porque el verde nos va a hacer volver para allá, por otro lado. Y el otro lado igual. Pasamos hacia el otro lado. Ok, listo. Ahí está. Ahora, antes de hacer todos los demás, hay que unir. Solo que hay una diferencia para unir aquí. A ver dónde es. Ok, miren. Este hilo supuestamente tejió de aquí hacia aquí. Es más largo que este de aquí, que viene de aquí hasta aquí nada más. Entonces ahora este sería mi guía. Y el segundo que está aquí cruzándose para este lado, miren. Están así, este de este lado. Lo teje normal, miren. Uno primero, dos normal. Así. Y todos vamos a empezar aquí. El primero de aquí. Este es mi guía, de dos en dos hacia el otro. Teje normal así. Ok, vamos a hacerlo. Dejamos estos dos, empezamos. El primero es mi guía y segundo teje. Y ajustamos. Primero mi guía, segundo teje. Ajustamos. Y así vamos de dos en dos. Dejamos esos dos, primero mi guía, segundo teje. Aquí al otro lado igual. Primero mi guía, segundo teje. Y así vamos de dos en dos. Sería aquí igual. Ok. Ahora el otro lado. Ya hemos empezado de aquí hacia allá. Ahora empezamos de aquí hacia allá. Ok. Es la misma rutina pero al contrario. Este es mi guía. El de aquí abajo teje. Y así vamos avanzando de dos en dos. Le damos la figura que queremos completamente hacer. ¿Por qué? Porque estamos tratando de construir una figura aquí. Y este es el paso simplemente para hacer lo que queramos. Porque aquí después de esto podemos transformar esto a lo que nosotros queremos. Ya aquí se puede uno después
hacer 50.000 formas diferentes para acabarlo, se puede acabar de una manera. Ahora les explico según vamos avanzando. Listo. Ok, aquí este es el último, pero aquí vamos a tener el mismo problema que tuvimos aquí al principio. Miren, aquí tenemos uno que viene de la derecha, uno que viene de la izquierda. Pero para no complicarnos, lo ponemos así por encima, tejemos ahí, pero al revés, como si estuviera volteando el tejido, haciendo el mismo nudo, pero al revés. Nada más. De ahí no cambia nada. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué al revés? Porque como les expliqué, no va a quedar montado así ni así. No va a quedar así. Por eso que el nudo al revés se ve así, como si estuvieran uniéndose. Ok. Ahora, aquí, este de aquí, que es el verde, que ya cruzamos ahí, va a tejer a este de aquí. Entonces vamos a acomodar bien esto para que llegue a tejer ahí. Ahora teje a este, el siguiente, porque aquí ya tejió. Entonces va a tejer esto aquí. Ahí. Ahora ese mismo verde sigue todo, tejer a todos hasta el final. Ok. De uno en uno. Vamos a hacer una línea de color. Ahí, de uno en uno. Estamos haciendo la misma línea que hicimos antes, pero ahora volviendo con el hilo. Porque de aquí bajamos hasta aquí y de aquí estamos regresando hacia el mismo lado donde empezamos. Entonces así avanzamos poco a poco hasta llegar al centro. Bueno, aquí ya nuestra figura se nos está formando ya, más o menos tenemos todo el patrón ya hecho. Y aquí lo único que cambia la diferencia es seguir avanzando y cerrarlo. Al momento que vamos a cerrar vamos a explicar algunos detalles diferentes, porque tenemos que saber más que todo la cantidad y el orden, que es lo más importante. Entonces, como les decía antes, los invito a que visiten mis diferentes canales, que pueden también aprender diferentes cosas, porque cada día y cada semana voy haciendo diferentes cosas. Bueno, ahora empezamos de aquí hacia allá. Entonces cada semana voy sacando nuevas ideas y también voy enseñando ideas del pasado, que voy dándole formato a todo lo que he hecho antiguamente o anteriormente, porque ahí me imagino tengo una colección muy grande de trabajos. Entonces aquí bajamos el verde, baja haciendo toda la vuelta. Y entonces voy tratando de sacar algunos diseños que están ahí, o o enseñamos a hacer formatos nuevos en el momento también. Así estamos trabajando. Retomar a hacer cosas antiguas o nuevas. Listo. Así vamos avanzando todo alrededor.
lentamente, con mucho cuidado. La idea es que estos se van a juntar como triángulos. Ahí están formándose ya muchos. Y pueden ver algunas cosas que ya se están arreglando. Se van uniendo las paredes. Le voy a decir, este diseño tiene más de 20 años. Es algo que me ayudó mucho a crear algunas cosas. Me hizo ver que se podía hacer mucho más formas. De aquí, de este formato, tengo 20 diferentes formas. Que bueno, que algunas ya iré publicando con el tiempo. Entonces este diseño fue que también uno de los pioneros cuando empecé a hacer cosas complejas ayudó mucho a destacar. Y ahora que me recuerdo, uno de los primeros trabajos que entré a un concurso, bueno, cual ya no hago esto, ya no lo hago hace muchos años, no entro a concursos por muchas razones. Sí, ahora que me recuerdo muy bien, el primer año que entré a un concurso fue con un diseño de estos, pero hace 20 años. Eso ya es otra cosa, muy diferente. Hace 20 años se hacían cosas de macramé, pero no había tantos que trabajar. Entonces ahora hay mucho macramé, pero también igual, solamente pocos están evolucionando y algunos están aprendiendo más cada vez. Y eso que me gusta a mí también, por eso que también estoy enseñando, quiero que aprendan más. Ok, miren, aquí justo llegamos a esta parte, tenemos los 4 hilos. Si yo simplemente tejo a este, me va a quedar la punta del verde ahí, y yo no quiero que me quede la punta del verde aquí. Yo voy a hacer esto, miren. Primer nudo, segundo nudo no cierra, el otro lado igual. Hago el primer nudo, segundo nudo y no cierro. Paso el hilo derecho y el hilo de izquierda. El hilo va a estar tejiendo por el mismo lado, para este lado. Entonces de la derecha pasa por la izquierda y la punta de izquierda pasa por la derecha, así. Y ahí se ajusta. Creo que este paso lo estamos repitiendo muchas veces en cada diseño. ¿Por qué? Porque son de los pasos más importantes que he podido crear para poder hacer que las cosas se unan. Y si usted ve, las líneas están unidas, no se ve dónde está terminado. Entonces es la diferencia. Ahora, miren, ahora este de aquí, los dos lo agarro como guía, el verde con el negro, y es tejido por el hilo que está viniendo detrás. Igual aquí, estos dos, el negro con el verde que están aquí, lo agarro como guía y es tejido por el que viene detrás. Ahora entonces sería, todos de este lado son mis guías, entonces este sería mi guía y es tejido por el que viene aquí. Igual aquí sería el mismo, este es mi guía y es tejido por el que viene aquí. Bueno, ahora el otro lado es lo mismo, este es mi guía, el primero es mi guía, es tejido por el segundo que viene detrás. Y así sucesivamente hasta el final, entonces vamos a ir hasta el final. Vamos tejiendo de este lado así. Y les comentaba, bueno, sí, el concurso me fue muy bien, quedé en segundo lugar. Y así he entrado a muchos concursos en años pasados. Ahora ya llevo como 10 o más años que no entro a concursos. Bueno, pasaron muchas cosas que hacen que uno se retire de algunas cosas.
Me gustan los concursos, pero creo que no son para mí. La experiencia que me han dado es como que... Entonces aquí cerramos todos iguales. Miren, ya está todo cerrándose. Está todo cerrado. Ahora empezamos de aquí, de este lado. Entonces tenemos que cuadrar de este lado hasta este lado. Ok. Vamos haciendo esto. Vamos a subir esto un poquito a la cámara. Seguimos aquí igual. De 2 en 2. Listo. Y aquí igual. Todo hasta el final. Listo. Aquí ya se terminó y esto quedó. Ahora le voy a explicar. Listo, aquí ya terminó y se unieron todos y todos quedan iguales y parejos. Entonces vamos a hacer esto más y les explico. A ver, esto ya puede ser un diseño. A ver cómo se los explico. Si yo agarro aquí estos dos hilos, así de simple, miren, se les voy a explicar de esta manera. Así de simple. Agarro, pongo una bolita, puede ser una bolita de metal, una bolita de piedra, algunos tienen madera. Pongo ahí, tin, hago un nudo, corto y quemo y ya está. O puedo repetir la misma figura de la misma forma y hago más grande. O también puedo empezar a tejer poniendo la bolita, así como esto. Y puedo empezar a tejer uno fuera, uno dentro, uno fuera, uno dentro. Puedo juntar aquí con la otra bolita, junto estos dos, así. Muchas formas. Ya ustedes deciden cómo hacerlo. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es poner bolitas y ya listo, acabado. Ya tengo un diseño y aquí me quedan los hilos largos aquí arriba, que son estos 4. Ahora serían 6 porque se me cruzó con el otro, entonces serían estos de aquí. Este de aquí ya me quedan para hacer mi collar de aquí para arriba, puedo hacer mi collar como yo quiero. Entonces esto ya decide cada uno cómo hacerlo. Este paso de aquí ya lo tienen claro. Si quieren también pueden empezar y hacer los espirales, lo cual lo tienen en otros videos. O también pueden hacer desaparecer con una línea todos los hilos, o con dos vueltas también pueden desaparecer todos los hilos. Ya lo tienen todo en los otros videos. Yo les voy a poner las recomendaciones que poder hacer aquí, por ejemplo. Voy a poner los espirales y voy a poner a hacer líneas de color. Pueden poner una línea de color directamente de otro color, ir escondiendo unas puntas y sería también otro diseño bonito. Entonces ahí también se puede hacer la cadena, que también es otro diseño que se puede poner aquí alrededor igual. Entonces ahí tienen muchos videos que voy a dejar en los enlaces de este video, que ustedes pueden replicar y seguir. Entonces, pulsera, collar, anillo también se puede hacer con este patrón alrededor. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.